Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren bien todos, en lo que cabe la palabra con estos cortes de luz todavía. Bueno, tratamos de acoplar nuestros horarios, nuestros dispositivos y todo para poder asistir a la clase, ¿no? Tanto ustedes como estudiantes, quienes son los interesados en aprender, en pasar sus materias, y nosotros como docentes también para poderles impartir la información, ¿no? Y las tareas, actividades que deben completar. Pues bien, en esta semana vamos a hablar acerca de la composición de textos literarios. ¿Cuáles son qué son las técnicas de redacción? ¿Cuáles son algunas de las fases que compone la redacción de un texto literario? ¿Cuáles son las leyes de los elementos de la comunicación? ¿Y qué técnicas de redacción se pueden utilizar en textos literarios? ¿Sí? Con sus debidas características también. Pues bien, cuando nosotros redactamos eh, un texto escrito, obviamente para eso son las redacciones, estamos expresando nuestras ideas y los sentimientos que estamos plasmando de una forma ordenada. Obviamente, lo que se utiliza es el lenguaje escrito, es decir, utilizamos materiales, lápices, esferos o incluso de forma digital, una laptop, un celular y todo lo que en él podemos nosotros expresar mediante palabras escritas, ¿no? Ah, para que nosotros podamos redactar estas ideas de una forma coherente, de una forma ordenada, debemos seguir un proceso. Primero está el proceso de preescritura y luego el de escritura y finalmente cuando ya hemos visto que nuestro escrito está bien cuadrado, redactado y todo, eh, procedemos a revisarlo, ¿no? El proceso de revisión. Entonces, las fases de la redacción son esas tres. Planeación, o el momento donde nosotros realizamos la preescritura, la escritura o redacción del escrito y la revisión o postescritura. Para la planeación, nosotros debemos hacer una investigación previa. En esta investigación se deben revisar las fuentes de información con las que yo pienso redactar, ¿no? Busco toda la información relevante de manera que realizo una síntesis de esta información e incorporo los conceptos y definiciones más importantes o de mayor interés. Luego está el proceso o la fase de escritura. ¿Qué pasa? Yo ya investigué, ya vi qué es lo más importante o la información más relevante que tengo que escribir. Entonces, ¿qué hago? Un esquema o índice de todo el esqueleto de mi escrito. Y de este esqueleto parto a elaborar la redacción del texto. Ese texto obviamente puede estar dividido en algunas partes, como la introducción, el cuerpo o contenido y el desenlace o conclusión. Finalmente está el proceso de revisión o posescritura, es decir, lo que pasa después de que ya tengo mi escrito. En esta fase debo revisar el escrito y las fuentes de información que he revisado, ¿no? Que al principio investigué y todo lo que he redactado es el momento. También es un punto importante donde se revisan la ortografía y la gramática. De esta forma compruebo que el texto tenga sentido y que sea legible o entendible en todo momento que ocurra mi escrito. ¿Cuáles son las leyes de los elementos de la comunicación? Por favor, Rubén, ayúdame con la lectura, ya desde la A hasta la E. Tenemos 5 en total. De la, perdón, licenciada, ¿de cuál dijo? Desde el literal A, claridad. Ya. Sencillez, escritura importante para transmitir
El, el mensaje, ¿hasta dónde más o menos dijo? Hasta la B dijo. Hasta la E, todo, hasta totalidad. Brindamos el mayor información con el mínimo de palabras posible. Dice real. Formalizamos y propósito del texto. Escribimos correspondientemente gramática, escritura y nunca transmitimos mensajes in- incompletos. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Entonces, las leyes de los elementos de la comunicación son claridad, brevedad, precisión, corrección y totalidad. Son estos cinco. ¿Por qué se los considera leyes de los elementos como tal? Cada uno de ellos cumple una función importante, ¿no? En el caso de la claridad, ¿qué texto, si no se lo pone de forma sencilla, de una forma entendible, podría transmitir su mensaje? Ninguno, ¿verdad? Entonces, por ello es muy importante la claridad, puesto que la sencillez en la escritura va a hacer posible que se transmita el mensaje que se quiere brindar. La brevedad es donde brindamos la mayor información con el mínimo de palabras. Eso no quiere decir que simplemente resumo el texto a lo que menos pueda, sino que esas palabras, esas pocas palabras que yo transmito, deben ser las más adecuadas o que tengan el significado más recargado, más potente, digámoslo así, más importante de mi escrito. Porque si nosotros escribimos un texto demasiado extenso, tal vez podríamos cansar a nuestros lectores, ¿no? Entonces, por ello es importante la brevedad, brindar la mayor información en un mínimo de palabras posibles. La precisión también es importante puesto que así nos focalizamos en el propósito del texto. Es decir, vamos al grano, no damos vueltas y no estamos brindando tal vez información de relleno, sino en la que nosotros queremos transmitir. La corrección es donde nosotros podemos escribir correctamente en forma gramática y la estructura también del texto. Y la totalidad nos quiere decir que nosotros nunca debemos transmitir mensajes incompletos. De esto se trata las leyes de los elementos de la comunicación. Ahora, vamos a ver algunas técnicas de redacción que se utilizan en textos literarios. Tenemos al menos cuatro. ¿Ya? Janet, por favor, ayúdame con la lectura de descripción y narración. Mm, La descripción consiste en caracterizar un objeto, persona, espacio, etc. Debe ser fácil, objetiva, completa y concisa para no caer en la subjetividad. Tenemos que observar el elemento, a describir desde un punto de vista neutro. Narración. La narración describe unos hechos, acontecimientos u otros elementos de forma creativa y atractiva. Debe ser a su vez correcta. Es importante que la narración sea dinámica y el texto esté incluido con recursos literarios de todo tipo. Ok, muchas gracias. Entonces, veamos estas dos primeras técnicas de redacción. La primera nos dice que se trata de la descripción. La descripción es importante para caracterizar un objeto, una persona o un espacio. Las características de la descripción es que las cosas que se describan deben ser fieles, objetivas, completas y concisas. De esta forma nosotros describimos lo que observamos desde un punto de vista neutro, ¿sí? Tal cual como nosotros lo vemos, lo describimos, ¿no? Por ejemplo, usted ve un esfero, ¿sí? Y usted dice, bueno, este esfero es largo, fino,
Su punta es fina, su tinte es de color azul eh, y escribe bien. Sí, esa es una descripción. Fiel, objetiva, completa y concisa. Ahora, si yo digo, este esfero está un poco feo, raya mal, es largo, tiene tinta azul, pero a veces escribe, a veces no. Entonces, yo estoy dando más bien mi punto de vista sobre el esfero. No estoy dando las características de este objeto, ¿no? Entonces, de esto se trata la descripción. Hacer una observación y dar nuestras características o caracterizar el objeto que vemos de una forma objetiva, sin dar nuestro punto de vista. La narración, por otro lado, es cuando se describen hechos, acontecimientos o elementos de una forma creativa y atractiva. La narración, por ejemplo, se utiliza en las técnicas de redacción en teatros, ¿no? Estas redacciones son concretas, ¿no? Es importante que ellas sean dinámicas y que el texto siempre esté enriquecido de recursos literarios de todo tipo. En la exposición, que son las siguientes dos técnicas, nos habla que esta técnica consiste en desarrollar una idea con el fin de informar, opinar o comentar. Esta exposición también tiene que ser objetiva, puede ser similar a una noticia o un reportaje, puesto que se apoya por fuentes de información fiables, ¿no? Por ejemplo, si yo le asigno un tema, investigue qué es literatura y realice una exposición en clase sobre ese tema. Usted tendrá que buscar información sobre qué es literatura en internet, en fuentes confiables, obviamente, ¿no? Y que usted le ayuden a saber un poco acerca de este tema e informar a sus compañeros de qué se trata, ¿no? ¿Qué es literatura? Pero usted no puede buscar cualquier tipo de información, sino en fuentes confiables para que la información que se dé sea verificada. La argumentación es otra técnica de redacción utilizada en textos literarios. La argumentación y la exposición son técnicas parecidas. Sin embargo, la argumentación tiene la intención de comprobar, demostrar y convencer. De esta forma, este tipo de técnica eh, es objetiva, la información no se manipula a su propio beneficio, sino que más bien se trata de argumentar o de convencer, de comprobar algo que es cierto y verídico, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos del COVID-19, la OMS utilizó una serie de argumentos que nos sirvieron para convencernos que estábamos surgiendo o que estaba surgiendo una enfermedad bastante contagiosa y grave, ¿no? Entonces, esos argumentos no son simplemente para conveniencia de la OMS, por ejemplo, ¿no? De esta Organización Mundial de la Salud, sino para protegernos, para cuidarnos. Y de allí se utiliza este tipo de técnica argumentativa, ¿sí? De argumentación. Aquí tenemos un cuadrito en el que nos explica, mediante este mapa conceptual, las técnicas de redacción en textos, cuáles son sus características y otros tipos de técnicas que se utilizan, ¿no? Las características de un texto es que debe ser coherente, es decir, que es un medio gramatical de redacción interna, debe tener cohesión, es decir, que no presenta repeticiones innecesarias. Los signos de puntuación son presentados visualmente de manera que se visualicen las ideas de una forma clara y la ortografía son las reglas que se distinguen cada palabra para su correcta redacción y de esta forma se puede hacer un buen uso del tiempo y espacio del texto. ¿Cuáles son otras técnicas de redacción en textos que se pueden utilizar? Escribir un borrador, intentar completar párrafos incompletos, completos y no frases, usar márgenes adecuados, cuidar la letra y la ortografía y ser limpio y entregar un trabajo presentable. Son técnicas que deberíamos utilizar al momento de redactar algún tipo de texto. Ahora, para la tarea en casa, ustedes tienen este taller que tiene estas dos preguntas.
En la pregunta número 1, o A, nos dice, seguramente has leído o escuchado una obra literaria, una novela o un cuento. ¿Podrías escribir el título de la obra que has leído? Entonces, digamos que usted ha leído la novela La Emancipada en alguna vez en su vida. O usted simplemente leyó el cuento de los tres cerditos, ¿ya? Ubica allí. Cuento tal, novela tal, ¿sí? En la B, ¿qué es lo que tiene que hacer? Redactar un resumen de esta obra literaria que usted ha leído o ha escuchado. Y si en caso usted no ha leído ni escuchado alguna obra, haga algún resumen de una novela de su preferencia. ¿Sí? Novela o cuento de su preferencia. Es lo único que usted tiene que redactar. Cuando usted redacte, recuerde los pasos o las fases de la redacción. Si es que tiene el tiempo de realizarlo, haga un borrador, haga su planeación, haga su investigación. Si de pronto, digamos que usted va a hacer el del cuento de los tres cerditos, pero no recuerda qué es lo que pasó primero en el cuento o algo, busque el cuento. De esta forma usted está revisando una fuente de información, ¿no? Destaque lo más importante. De esta forma, la información que usted plasme en este escrito, en este resumen, va a ser un buen trabajo, ¿sí? Luego pasa el proceso de escritura, donde usted haga la introducción, el cuerpo, el desenlace de su resumen y luego haga una revisión. ¿Será que la ortografía que utilicé está bien? ¿La gramática que utilicé es la correcta? ¿Sí? ¿Será que se entiende mi texto? ¿Es totalmente legible? Entonces, con estas fases de la redacción, a usted se le va a hacer más fácil y más que todo usted va a aprender a realizar un buen trabajo de redacción, ¿sí? En este caso, a componer un texto literario, que en este caso es un resumen de una obra literaria, ¿ok? Adicional a esto, tienen en la plataforma una tarea en clase que se basa en un cuestionario de preguntas. Este cuestionario es bastante corto, es solo de las cosas que hemos visto en esta semana en la clase. Tiene dos intentos para realizarlo, obligatoriamente tiene que realizar uno y la nota con mayor calificación es la que va a ser tomada en cuenta para su registro. ¿Ok? Estas son todas las actividades que tienen que hacer, es el recurso de la semana, espero haya quedado claro. Pueden revisar la videoclase si es de su preferencia. eh, y eso es en cuanto a lo que puedo orientarles en esta semana. Voy a tomar una captura de pantalla. Por favor, si es que pueden, enciendan la cámara. Si es que no, alcen la manito para tomar la captura, ¿ok? Bien. Tomo en 3, 2, 1. Listo, gracias. Bien, chicos, espero que tengan una buena noche. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien. ¿No? Licenciado, una preguntita. Díganme. La semana pasada dejó usted tareas. Sí, en la plataforma están todos. Como tengo medio problema para entrar todavía a la plataforma, ya voy a ver si cómo me capacito bien para Ok, poder entrar. mire, aquí por ejemplo te estoy mostrando cómo está la plataforma. Ok, a ver, la semana pasada no tuvimos clase de lengua. La antepasada sí. Está dentro de la semana propedéutica. El tema es el párrafo. Sí, esa es la anterior. Tienen aquí un taller, que es esta que dice tarea en clase, y la tarea en casa es un glosario de términos desconocidos, ¿sí? Que es que usted busque una palabra que se le haga desconocida y lo anexa a este glosario. Puede simplemente añadir una entrada que allí le va a pedir un concepto que digamos que usted desconoce la palabra párrafo, ¿ya? Desconocía qué significa párrafo, qué es un párrafo. Entonces usted pone concepto párrafo, definición, ¿qué es? Es una serie de oraciones, tal, 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 y ya.
Una vez que usted ha escrito todo el concepto, le pone aquí abajo guardar cambios y ya. Ahí ya está publicado el glosario. El glosario de términos no se permiten temas o palabras repetidas. Mira, aquí por ejemplo tenemos la participación de alguien que puso frases, por qué se inventaron los párrafos y urbanidad, por ejemplo. Esa es una tarea bien hecha. Les pido una palabra desconocida y esta tarea es la que está bien hecha. Urbanidad, por ejemplo. Para esta persona, urbanidad fue una palabra desconocida. ¿Qué significa? Cortesía, comedimiento, atención y buenos modales. ¿Ya? Así, sencillito. ¿Ok? Ya, Esto es en el ok. glosario. Y en la tarea tienen allí cargado un PDF. Este PDF lo tienen que descargar, pasarlo a mano, imprimirlo, como sea, pero allí está para que lo puedan visualizar y realizarlo. Una vez que lo tengan, le tomo una foto y lo sube a la plataforma. Ok, Listo. Estas gracias. son las actividades anteriores. Son de la semana antepasada, del 23 al 30 de octubre. Porque la semana pasada trabajamos con horario número 2 y allí no tienen ustedes lengua y literatura, solo en el horario 1. Ah, ya, ok. Listo. Espero haberte podido orientar un poquito en la plataforma en el teléfono. Es casi igual, ¿sí? Allí Ya, solo es cuestión de adaptarse un poco. Y si tienen alguna pregunta o algo, no tengan vergüenza. Pueden escribir a su tutor o tutora, especialmente, que son quienes les pueden orientar para que puedan subir tareas, para que puedan visualizar dónde encontrar las actividades, etcétera, ¿ok? ok. Listo. Gracias. Siendo así, que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente clase. Bye bye. Bye, bye. Gracias.